Daniel nos va a presentar a nosotros el nuevo paradigma de la izquierda revolucionaria. Felo es un activista político y social, militante de Inquietando al Margen, Inquietando desde el Margen. Semanalmente realiza un programa de análisis de noticias que se llama ¿Qué dice la calle? Inquietando al Margen es una organización que toma el legado del MIR, del legado del MIR su permanente osadía, y lo reivindica para generar política revolucionaria actual. Toda la palabra es tuya, Fede. Agradecer, como decía, esta invitación a poder conversar y compartir y justamente también a poder ir comentando entre todos y todas lo que es el legado del MIR en las luchas del presente. En lo puntual a nosotros lo que nos planteamos como tema es el nuevo paradigma en la izquierda revolucionaria. Y quería partir justamente con una frase que dijeron en los comentarios anteriores, que no es lo mismo la realidad cuando nace el MIR a la realidad actual. Que no es lo mismo tampoco la realidad del nacimiento del MIR al del tiempo de Recabarren. Y por lo tanto, hay cosas que son importantes ir trabajando y analizando en ese sentido, en ese contexto. Entonces, podríamos decir que cuando aparecen los compañeros revolucionarias de los 60, ellos también lo que hacen es su propia lectura de la realidad del momento. Miran esa realidad, dicen, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y en base a esa lectura de la realidad, es que los compas se plantean una política, se plantean una forma de hacer las cosas. Quizás a lo mejor podría ser fácil mantener y mirar la realidad antigua. A lo mejor podrían haber mirado la realidad de Recabarren, que también fue un momento, cierto, que uno podría ser revolucionario. Pero las condiciones no eran las mismas, el modelo económico era distinto, el modelo económico había cambiado. En ese tiempo, cierto, Recabarren también hace planteamientos bastante osados. Recabarren plantea que hay que generar un cambio de posición, pasar del reformismo al anticapitalismo. O sea, plantea una posición revolucionaria. Y Recabarren lo plantea claramente cuando funda cuando es parte, digamos, de la FOCH, ¿cierto? Plantea ese cambio, que hay que hacer un cambio y que hay que ser anticapitalista. Pero también tenemos que, cuando empieza a hacer Recabarren esos planteamientos, también se empieza a producir nuevos cambios. Porque pasa también el modelo, ¿cierto?, a tener un estado distinto, empieza a tener un estado benefactor. Entonces también empieza a desgastarse esa propuesta que tiene Recabarren. Y entonces, digamos, pasa un nuevo momento histórico y llegamos a los 60, donde los sectores revolucionarios, como decían recién también los compañeros, alentados por las ideas, digamos, que venían de afuera, por los procesos de transformación que venían de afuera, empiezan a plantear, bueno, parece que la cuestión aquí no va solamente por el lado de la institucionalidad, pues. Parece que esta cuestión tiene que ser más profundo que eso. Parece que nuestros cambios tienen que ser más de fondo. Ya no queremos el poder del Estado, sino que queremos el poder total. Entonces, ese nuevo enfoque es un enfoque que caracteriza y que genera un nuevo paradigma, como decíamos en los años y en la fundación del MIR. Porque vuelven a una idea que es una idea anticapitalista más radical, a una idea política mucho más integral, no solo que aborda, digamos, la problemática del Estado. Ahí podríamos decir, como de esos paradigmas que fue planteando el MIR en esos años, esas ideas que fue planteando, lo que también se comentó recién, la idea de los pobres del campo y la ciudad, como un nuevo sujeto histórico. Ya no era el proletariado solamente el sujeto histórico, sino que eran los pobres del campo y la ciudad. Un nuevo sujeto histórico, una idea nueva. Parece que el sujeto no es el mismo, parece que están cambiando las condiciones. Pese a eso, igual obviamente dentro del MIR había diferencia, estaba esa pugna de si es que era el pueblo marginado o si es que seguía siendo proletariado. O sea, igual que lo que estábamos conversando recién. O sea, vamos a seguir siempre teniendo también algunas diferencias. ¿Qué es lo importante? Plantearlas, discutirlas, ser osado, debatirlas, ir buscando, ir analizando. El MIR también lo planteaban recién, ¿cierto? Se planteó como un partido militar, ¿cierto? Político-militar. Ese era el MIR, un partido político-militar. Pero también internamente lo que nació con fuerza fue la idea de movimiento. O sea, ellos dijeron, oye, aquí esta cuestión tenemos que hacer una cosa que sea mucho más desestructurado de lo que hoy día es estructurado, de la política anticapitalista tradicional. Tenemos que crear una cuestión distinta. Y
salen las ideas de los frentes intermedios como algo también novedoso, como algo nuevo. Surge también otro tema que es súper relevante en nuestra apreciación, que en contraparte de plantearse solamente la toma del poder estatal, se plantea la necesidad de construir poder popular. También es un elemento interesante, también hay un cambio de paradigma respecto a lo que venía. Entonces, uno podría ir diciendo que parte de las cosas novedosas que planteó Mir son estos conceptos, más la idea de también realizar un ejercicio concreto de esto. O sea, ¿cómo hacemos ese aterrizaje? Porque lo mismo, pues acá podemos analizar 50.000 cosas y 300.000 horas. Y vamos a tener distintas opiniones y capaz que lleguemos hasta algunas ideas comunes. Pero, ¿cómo aterrizamos eso? ¿Dónde le ponemos la pelota en el suelo? ¿Qué sacamos solo con quedarnos en el análisis? O sea, nuestros análisis tienen que ser súper concretos, tienen que ser para ver cómo transformamos la realidad, po. O si no, a lo mejor nos dedicamos a escribir libros, po. Mejor no nos planteemos la idea de revolucionarios, po. O sea, veamos cómo los análisis que nosotros desarrollamos son para hacer política concreta. Y ahí claramente, ¿cierto? El MIR hizo alguna experiencia concreta, experiencia de construcción de poder popular. O sea, Campamento Nueva Habana, una expresión concreta de construcción de poder popular. O lo que hicieron los compañeros y las compañeras en los complejos madereros, expresiones concretas de construcción de poder popular. Y son construcciones que no estaban pensando en el Estado, sino que estaban pensando cómo transformamos la realidad en lo concreto, en el día a día. No pasar al socialismo para después llegar al comunismo, no, po. Estaban pensando cómo transformamos la realidad ahorita. Luego de eso, entonces, tenemos que se nos viene la dictadura encima. El proceso que fue desarrollando el MIR fue un proceso trunco, no logró desarrollarse. Empezaron a generarse varias cosas, pero se vino la dictadura y truncó todo. Y como también han planteado muchos, ¿cierto? Fuimos derrotados y rederrotados y pateados en el suelo. Y nos ha costado pararnos, es difícil, pues no es tan fácil. Más encima también, digamos, el pararnos derrotados también implica otra cosa, que nos cuesta entonces ser osados, pues, y osadas, pues. Hablamos con vergüenza. Decimos sí, reivindicamos toda la historia, pero a la hora de proponer igual nos cuesta un poquito, pues. Como que chuta, lo estaremos haciendo bien, no la iremos a joder de nuevo, chuta. Entonces, pero tenemos cierto que a inicios de los 90 surgen efectivamente también nuevas generaciones que empiezan a retomar y rescatar también la idea del mirismo. Y esos sectores inspirados en las ideas del mirismo también se plantean cambiar nuevamente el paradigma. ¿Por qué? Porque había cambiado nuevamente la realidad, había cambiado la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se plantean los compañeros y las compañeras? Se plantean seguir profundizando en la idea de construir poder popular y no la toma del Estado, como lo hizo la Concertación y otras organizaciones de esos años, que al final también dice, parece que ahora esta cuestión cambió, entonces a lo mejor podemos entrarle por el Estado, ya no hay dictadura. Falso, mentira. Como hay algunos compañeros y compañeras que dicen, oye, puta, es que parece que los cabros de ahora, los cabros jóvenes, la oportunidad, ahí está la oportunidad, por el mal menor, pues está clarito. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en los procesos propios de nuestros pueblos, no estamos siendo osados, seguimos pensando en la cosa desde arriba. Parece que desde arriba tenemos que transformar la cuestión. No, pues si no es desde arriba, si ya la historia nos ha demostrado 50 veces que no es desde arriba. El MIR también lo planteó, no es desde arriba, es desde abajito, desde la construcción concreta y cotidiana. Se plantea obviamente también la idea de este espacio, ¿cierto? Los que venimos rescatando la idea del MIR de los 90, de avanzar en la idea más de movimiento, más que la idea de partido, la idea de movimiento popular, la idea de movimiento político, la idea de organizaciones tipo movimiento, más que la idea de partido. Porque esta cuestión tiene que ser dinámica, po. No puede ser una cuestión que alguien piense para arriba y todos tajantemente tenemos que hacer lo que nos dicen desde arriba, sino que tenemos que ir construyendo. Tenemos que ir generando, tenemos que ir rescatando la idea de que la realidad es cambiante a cada rato. Entonces, si nos definimos por una estructura muy cerrada, no vemos los cambios de la realidad, po. Tenemos que irlos viendo, tenemos que irlos analizando. Movimentista. También, en inicio de los 90 surgen también nuevas ideas, como hay un nuevo momento, como hay un cambio de paradigma, como hay nuevas formas económicas, también entonces hay un cuestionamiento al sujeto tradicional, o al sujeto, digamos, que se plantea el segmento más tradicionalista, anticapitalista. Entonces, ya dejan los compañeros y las compañeras de los 90, dejan de hablar también del proletariado y empiezan a ver un nuevo sujeto, así como lo vi también el MIR cuando decíamos los pobres del campo y la ciudad. Y empiezan a ver un nuevo sujeto que a lo mejor
no necesariamente todavía está constituido, a lo mejor este nuevo sujeto todavía no lo tenemos tan visible en términos que no ha logrado tener conciencia para sí, pero sí existe, que es lo que nosotros al menos rescatamos también del MIR de los 90, que es el pueblo pobre y marginado. Porque hoy día también la contradicción principal cambia, ¿no? Ya no es solo económica la contradicción, sino que la contradicción también tiene otros elementos, por ejemplo, algunos elementos que también son culturales. Entonces, la idea central que se van planteando los compañeros en esos años, que nosotros rescatamos desde el Inquietando, es que el proceso de la construcción del poder popular, de la construcción revolucionaria, como eje central, debe tener la idea de un poder popular autónomo, no dependiente, un poder popular comunitario, no que sea de acumulación de fuerzas solo para estar metido en la institucionalidad, sino que para construir una sociedad distinta, para construir una realidad distinta. Entonces, ese cambio también, como decía, de paradigma que se va mirando, ese cambio de enfoque, ese cambio de teoría, de idea, que caracterizaron quizás los momentos de Recabarren, que caracterizaron los momentos del MIR, hace que esos momentos en específico sean momentos revolucionarios. En específico, ese cambio, ese subvertir esa realidad, ese darse cuenta de que parece que la cuestión cambió. Eso hace que esos momentos sean momentos revolucionarios. Y al menos nosotros desde el Inquietando venimos hace un ratito también dándonos cuenta de que hoy día la realidad no es la misma, no es la misma ni de los 60 y no es la misma de los 90. Y que por lo tanto no podemos poner en los mismos lentes de los 60 o de los 90 para analizar la realidad. Tenemos que comprar los lentes nuevos. Tenemos que poner los lentes de ahorita. Que tengan otros focos, que utilicen la forma, digamos, de lectura que hoy día tienen los distintos actores que existen en la sociedad. Entonces, ahí nosotros lo que nos planteamos, que lo que nosotros hemos venido desarrollando desde el Inquietando ya hace 29 años, es la construcción también de un proyecto político revolucionario. Insisto, y lo planteamos que es proyecto político revolucionario porque estamos mirando la realidad con el ahorita. No nos estamos quedando pegados en la idea del anticapitalismo tradicional, en el asalto y la toma del poder, ¿sí de dónde? No podemos. Además, ¿qué poder es el que vamos a tomar? ¿Este poder corrupto? ¿Este poder manoseado que hoy día existe? No, pues, construyamos una cuestión nueva. Eso es lo que nosotros venimos diciendo. ¿Y se va afirmando en qué cosa? Se va afirmando en la política de ir generando comunidades valóricas, como un elemento central, como un eje central de esa transformación. Pero también no podemos quedarnos solamente en la idea de cómo vamos cambiándonos culturalmente, cómo vamos generando esas distintas comunidades, sino que también tenemos que pensar en el ahorita, no mañana, no después, no cuando triunfe una supuesta revolución. ¿Cuál va a ser el modo de producción que vamos a generar? Pues tenemos que crearlo ahora, tenemos que verlo ahora, tenemos que ir pensando ahora cómo lo vamos a hacer para hacer los intercambios económicos mientras avanzamos en esta construcción de poder popular. Entonces nosotros ahí lo que decimos es que nuestra apuesta no va por el socialismo, nuestra apuesta no va por el Estado, nuestra apuesta es cómo dejamos atrás el capitalismo. No es cambiar quiénes son los que dominan la economía, sino que cómo generamos una economía nueva, cómo generamos un nuevo modo de producción. Y a eso nosotros le denominamos economía para el poder popular. Entonces, cierro, digamos, porque ya ahí se me acabó el tiempo, la invitación es a cómo nos ponemos los lentes de ahora, a cómo empezamos a mirar la realidad de ahora, pero no solo para analizarla, no solo para venir a estos conversatorios y opinar, sentirnos bien porque estamos con los compañeros y las compañeras, sino para ver cómo aterrizamos eso, para ver cómo hacemos política con eso. Cuando hagamos análisis, no analicemos el bloque dominante, cómo está, hay que hacerlo, sí, pero analicemos también cómo está nuestro pueblo, a ver cómo intervenimos, que esa sea nuestra prioridad. Eso, para... Primero, agradecer la exposición porque nos invita a romper la frente y lo que tenemos adentro. Y eso es súper relevante. Y quiero solamente hacer un comentario con respecto a algo que se mencionó delante, en términos de que hoy día el individualismo, ¿cómo combatir ese individualismo?
Yo creo que tú lo planteaste muy bien. El individualismo se combate desde la comunidad. Y se combate no solamente ideológicamente, sino que se combate también económicamente. Es decir, hay que construir formas económicas hoy día alternativas a la mercantilización en que vivimos. Eso. Me interesa tanto como esta cuestión del poder popular y ver el cómo hoy en día nos ponemos los lentes para no solamente analizar la realidad, sino que cómo a través de pequeños esfuerzos lo vamos haciendo carne. Entonces, si nos pudieses contar tal vez algunas experiencias prácticas de cómo lo están haciendo en sus territorios, cuáles han sido los aprendizajes, algunos errores, para poder ir avanzando en esta cuestión del poder popular como un horizonte también, para poder transformar la realidad en nuestra cotidianidad. Yo quisiera partir, digamos, con un principio que nunca se debe abandonar y que Marx y bueno, los clásicos Mao o Lenin dijo: sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Y una teoría sin práctica nos puede llevar a una especulación teórica. Y una práctica sin teoría nos puede llevar a un pragmatismo ciego. Ojo con eso, hay que saber equilibrar la práctica con la teoría y transformarla en praxis, que es lo que tú dices ahora en este momento. Pero no podemos disociar ambos elementos. Ahora, Marx y muchos de los teóricos del siglo XX actuaron con la física mecánica, y el marxismo también se impregnó de la física mecánica. Ahora está predominando la física cuántica, en que no hay tantas diferencias entre lo que es posible, lo que es virtual, lo que es real. Ustedes tienen la actitud de la sociedad chilena que termina votando en contra de 2 constituciones. Y uno decía, no, si el movimiento social está con la izquierda, y al caso siguiente votaron, digamos, por lo que se llama la derecha. Entonces hay que saber medir también cómo se está gestando esta nueva cultura y esta nueva forma de pensar. ¿Cuál va a ser la tarea nuestra? ¿Reindustrializar el país? ¿Construir un nuevo proletariado para hacer la revolución? Entonces yo digo, hay que en ese sentido también analizar con los nuevos paradigmas que hoy día se están instalando. El trabajo a domicilio que hay. Fíjense que más del 50% de las compras en Chile se hacen vía online. El comercio de las necesidades cotidianas de la gente, bueno, se hace por internet, incluyendo los sectores populares. Vean el narcotráfico, ¿ya? Cómo trabajan, digamos, con la inteligencia artificial. Y nosotros seguimos, bueno, seguimos con la vieja monserga, bueno, de una lógica binaria que no nos sirve mucho para poder entender estos momentos. Una de las cosas que a mí me parece importante, que también como aprendizaje, y que tú lo planteabas, pero no tan tajantemente, es reconocer que tuvimos no solamente una derrota política y militar, sino que tenemos una derrota ideológica actualmente. Y esa derrota ideológica no significa solamente cultura. La ideología es todo. Y en ese todo es lo que tenemos que pensar. En ese marco de ideología tenemos que pensar en un proyecto político. Pero un proyecto político que no solamente sea teoría, sino que también tipos de liderazgo, porque eso también tenemos que sacarlo como aprendizaje. ¿Qué tipo de organización? Cuando hablamos de poder popular, pero ¿qué tipo de organización? ¿Con qué sectores sociales y con qué alianzas también? Porque de lo contrario vamos a seguir teorizando, juntándonos entre grupos que pensamos iguales y no trabajamos con aquellos que piensan diferente. En la actualidad tenemos que leer la nueva realidad con un nuevo modelo económico, nuevamente primario exportador, que además tiene muchos elementos, como se ha dicho acá, culturales. Es un modelo económico que no actúa solamente en lo económico, sino que es un modelo económico con muchos elementos culturales, que es lo que le llamamos cotidianamente neoliberalismo. Pero el modelo de acumulación es primario exportador, distinto del contexto en el que surgió el MIR. Por lo tanto, estamos obligados y obligadas a leer nuevamente esta nueva realidad de manera osada, de manera novedosa, con un nuevo paradigma,
con nuevas propuestas, identificar nuevos sectores sociales y de esa manera poder dar respuestas que tengan que ver con este contexto. El bloque dominante antiguamente era como súper claro, era la derecha tradicional, era la Iglesia Católica, eran los milicos y era la burguesía internacional o imperialista y la burguesía nacional. Era como clarito, era como bastante simple. Hoy día es mucho más complejo, porque hoy día el bloque dominante no solo está integrado por la burguesía tradicional, el bloque dominante está integrado también por la derecha tradicional, sino que está integrado también por la derecha concertacionista, que actúa defendiendo el capitalismo y el neoliberalismo, y por la derecha actualmente del gobierno, que actúa defendiendo el neoliberalismo y defendiendo el Estado contrainsurgente y aplicándolo más brutalmente que Piñera. Entonces, en términos políticos, el bloque dominante se amplió, y con ellos y ellas no deberíamos pensar jamás ninguna alianza. Y sectores que fueron alguna vez revolucionarios tendemos a confundirnos y permanentemente andamos buscando liderazgos en esos sectores concertacionistas, frente amplistas, PC, etc. Chocamos permanentemente con esa dificultad en la materialidad, ¿no? Porque el voluntarismo de repente termina chocando con las condiciones materiales de existencia de los propios compañeros y compañeras que están sosteniendo muchas veces esos trabajos y que terminan frustrados también y desgastados y terminan yéndose para casa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos hemos visto ahí haciendo el hoyo para plantar el árbol, la olla común, la pila de cuestión, y llega la institucionalidad muchas veces o otra comunidad organizada y termina tapándote el hoyo de manera rápida, ¿no? Y todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que costó mucha energía, mucha articulación incluso, ¿no? Hay otros compañeros con los que nos hemos articulado también en las pintas de murales y al final ese trabajo termina desgastándose, los compañeros terminan frustrados porque la experiencia no logra concretarse, ¿no? Y por distintas cuestiones, ¿no? Desde el sectarismo, pero yo creo que lo que tocáis tú puntualmente tiene que ver con el tema de lo económico, que es una cuestión fundamental que es importante revisar. Así que agradezco esa... Nosotros los marxistas-leninistas seguimos defendiendo el proceso de construcción desde el marxismo. No entiendo tu construcción del poder popular solo desde el punto de vista de la construcción territorial. No la entiendo honestamente por dos motivos. Uno, porque la exposición es corta, no es verdad, no se alcanza a desarrollar toda la idea, pero esa renuncia a la toma del poder que tú planteas es la antítesis del MIR, es la antítesis de lo que dijo Recabarren, es la antítesis de la historia, en los que entendemos que la toma del poder es un objetivo definitivo. No el poder corrupto, obvio. ¿Para qué vamos a ir a participar en una elección de donde no tenemos nada que hacer? No me refiero a eso, no me refiero a tomarse el poder en ese sentido, sino que la lógica de la construcción popular y del legado del MIR, del poder popular, es construir una fuerza social revolucionaria. El problema del nuevo sujeto político hoy día, ¿dónde está? Si hablamos de lucha de clases, o si hablamos de contradicción de nación-imperialismo, si hablamos del problema del territorio, del problema de la autonomía, ¿dónde visualizamos hoy día esa contradicción fundamental, compañeras y compañeros? Entonces hago esta breve intervención pensando fundamentalmente en hacer un llamado a todos nosotros, compas. Centrar este homenaje a Miguel en estos 50 años, en estos 49 años de la fundación del partido, en donde podemos hoy día ver nosotros que de una u otra manera continúa el enfrentamiento contra el sistema burgués. Nosotros no visualizamos la profundidad, creo, del proceso que se va desarrollando en el club, compañeras y compañeros. Hoy el punto más alto de enfrentamiento con el neoliberalismo, el capitalismo en América Latina, está en el Walmart. Pensando, como decía la compañera en esta consulta, de cómo nos ponemos los lentes para analizar y cómo hacemos carne también entonces eso que hacemos. Al menos la experiencia de nosotros como Inquietando, insisto, en este tiempo que hemos llevado trabajando, hemos estado en distintos espacios de construcción. La compa me decía antes, como me presentaba como activista social en su presentación.
En lo concreto a mí me ha tocado estar en la dirigencia estudiantil, trabajando con el tema del ANDA, trabajando con pobladores, con pobladoras. ¿Qué significa eso? ¿Significa que a mí se me ocurrió hacer eso? No, po. Sino que fuimos analizando la realidad en los distintos momentos, y en el momento donde había que hacer lucha estudiantil, hacíamos lucha estudiantil, po. En el momento en que estaba levantándose la lucha territorial por las reivindicaciones habitacionales, hicimos lucha habitacional, po. O sea, cada momento tiene su lucha y hay que hacerlo, hay que estar ahí. Pero no va a estar ahí para hacer bulto. Y no va a estar ahí porque nosotros para ser buena gente, para acompañar a los vecinos. Estar ahí para hacer la revolución, po. Momento entonces, como decía, de avanzar, pero de avanzar en eso. Avanzar en una construcción que nos permita dar una lucha estratégica y que nos permita visualizar las alianzas, que nos permita visualizar las formas que nos permitan poder llegar a abolir el capitalismo y no quedarnos solamente, como decía, en lo que viene ahora. Ojo, porque se dieron elecciones y ya hay muchos compañeros y compañeras que están chupos de ¿por qué vamos a votar ahora? Que se metan, se entuben sus elecciones, se las metan donde quieran. O sea, nosotros queremos hacer la revolución, por lo tanto abolir el capitalismo. Eso, compañeros y compañeras, muchísimas gracias.